Saludos familia de la fe, les habla el pastor Edier García de Comunidad Cristiana de Fe y Gracia y queremos compartir en esta mañana una preciosa palabra de Dios que nos edificará para este día y para este tiempo que estamos viviendo. Así que te invito a que puedas tomar un momento de orar y conectarnos con la presencia de Dios en esta hora. Papá, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, Señor. Y oramos para que en este tiempo, Señor, seamos fortalecidos en la fe. Que podamos, Señor, levantarnos, Señor, en esta hora, Señor, en un nuevo nivel de fe, en un nuevo nivel, Señor, de autoridad espiritual, Señor. Que esa lógica espiritual, Señor, se traduzca, Señor, en acciones, Señor, y en pensamientos que podamos, Señor, día tras día, Señor, levantarnos, Dios, y aún fortalecer a otras personas, Señor, a través de esa palabra, Señor, que viene del Espíritu, Señor, hacia cada persona que nos rodea, Señor. Que no seamos, Señor, de los que propagan, Señor, el temor a través de este momento que estamos viviendo, Señor, sino que somos de los que impartimos fe, de los que compartimos lo que viene del Espíritu, Señor, lo que tú estás haciendo en este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles un pasaje que está en Romanos capítulo 8. Y voy a leerles desde el versículo 1 hasta el 6. Dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y quiero leerles también en esta versión Nueva Traducción Viviente. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, y ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del pecado que el pecado tenía sobre nosotros. Versículo 4 dice: lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu piensan las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente
lleva a la vida y a la paz. Amén. Quiero en esta mañana compartirles este tema, y es que nosotros tenemos un gran privilegio, y es que tenemos una palabra de Dios que nos muestra un pensamiento que es el pensamiento de Dios, y es lo que yo he llamado la lógica espiritual. Pero cuando nosotros razonamos, y es lo que aprendemos habitualmente en lo que habitualmente nosotros pensamos cuando vamos a la universidad, cuando estamos en el colegio, es lo que se llama el pensamiento lógico, que es como nos enseñan a pensar, digamos, el pensamiento científico, que es en la manera que nosotros aprendemos en la universidad a desarrollar actitudes o pensamientos para desarrollar ciertas carreras, ¿cierto? La lógica matemática, la lógica del lenguaje, en fin, una cantidad de cosas que aprendemos. Pero en esta mañana quiero enseñarle lo que es la lógica espiritual, que parte de la fe. La lógica espiritual parte de la fe en Jesús. Y por eso, en el versículo 1, empieza diciendo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, nosotros debemos tener algo claro, y es que todo pensamiento tiene un fundamento. Y en ese fundamento es en el que nosotros caminamos. Lo difícil en este tiempo es que hemos recibido una educación lógica, natural, basada en principios que niegan la misma existencia de Dios, y conforme a eso y la educación que recibimos en el colegio y en la universidad, los que hemos tenido la oportunidad de ir a una universidad, lo primero que te hacen es sacar de la ecuación lógica natural del pensamiento científico para poder que tenga un fundamento científico, es sacar a Dios de la ecuación, porque Dios no cabe en esa ecuación para poder razonar todo lo que sucede en la naturaleza. Entonces, lo primero que te hacen es hacerte creer que Dios no existe, y que todo lo que sucede en nuestra vida tiene una razón de ser. Y la tarea de los científicos es investigar de dónde proviene eso. Pero hasta el momento hay cosas que todavía no se pueden, no tienen una explicación lógica, natural. Y llevamos lo que lleva a la existencia, no digo lo que lleva a la existencia humana. Bueno, desde eso está desarrollándose el pensamiento, o estamos aprendiendo el pensamiento espiritual, o la lógica espiritual, pero la lógica natural no tiene tanto tiempo, y diría yo que están más atrasados que nosotros, pero creen que están más adelantados que nosotros y que nosotros somos retrógrados. Entonces, lo interesante de pensar de esta manera es que cuando nosotros ponemos un fundamento que es Dios, y alguien en quien ponemos nuestra confianza, que es Jesús, porque cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, lo primero que hacemos es poner nuestra confianza en Jesús y decirle: guíame, que yo solo no puedo. Eso es lo que yo hago cuando
hago la oración de fe. Por ejemplo, una de las primeras cosas que nosotros decimos es te entrego mi vida o te recibo en mi vida para que seas mi Señor. O sea, yo hago lo que usted me dice que tengo que hacer. Pero eso choca con el pensamiento lógico humano y con lo que hemos aprendido en la escuela y en el colegio. Porque nos enseñan que todo tiene una explicación y muchas de las cosas espirituales no tienen explicación. Entonces, mis amados, la invitación hoy es a que empecemos a pensar como Dios piensa, a tener una lógica espiritual. Y dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esta es la lógica espiritual. La ley es lógica humana. Hay un pecado y hay una consecuencia. Hay una conducta y una consecuencia. Y siempre lo que está haciendo la ley es mostrándonos las consecuencias de nuestros errores y cada vez es más estricto. Entonces, si ustedes revisan la ley y si a duras penas nos cuesta entender los 10 mandamientos y aplicarlos, ahora imagínense que hay 630 estatutos que rigen la ley de Moisés. Y dice la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado y la muerte, o de la ley de Moisés, como dice en la otra versión. Dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, mis amados, la lógica es que nosotros teníamos, la lógica humana es que nosotros teníamos que morir a causa del pecado. Y la palabra es muy clara que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y también dice, aquí también dice que sin Jesús estamos condenados, o sin una vida espiritual somos condenados a muerte. Pero por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, nosotros podemos tener vida en Él. Y continúa diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. Y aquí es donde nosotros tenemos que revisar cómo estamos andando y cómo estamos conduciendo nuestra vida. Estamos pensando conforme a la carne, estamos pensando conforme a la lógica humana, conforme a lo que aprendí en el colegio, en la universidad, y le doy más importancia, le doy más peso a lo que aprendí en el colegio y en la universidad. Hay cosas que son importantes y que tenemos que aplicarlas. No estoy diciendo que no. Hay que desarrollar ese pensamiento y ser excelentes en manejar alguna profesión. Tenemos que ser excelentes. No lo estoy diciendo que no. Pero tenemos que ir más allá y es contrarrestar esos vacíos en los que sacan a Dios para poder que ese pensamiento tenga lógica y decir, no, qué pena. Pero es que esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Esta es la manera correcta. Y quieren que les diga una cosa, el pensamiento, la lógica espiritual es la que ha llevado a los adelantos más grandes en la ciencia. Porque si un Einstein se hubiera limitado a la lógica de Newton, él no hubiera podido desarrollar lo que logró desarrollar. Pero él dijo, aquí hay algo que falta, aquí hay algo que no cuadra, yo tengo que revisar esto, ¿sí? Y ambos desarrollaron ciencias
y tanto Newton como Einstein tenían temor de Dios. De alguna manera tenían temor de Dios, pero ese pensamiento de Dios lo utilizaron en su momento para desarrollar algo en la ciencia, pero el uno contrarrestó lo que había hasta su momento o lo trajo hasta un punto y ahora Einstein lo llevó a otro tiempo. Pero los que ahora utilizan la lógica de Einstein, que es una lógica espiritual, dicen, sacan a Dios de la ecuación, cuando Él nunca sacó a Dios de la ecuación. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Y si nosotros podemos ponernos en este tiempo y mirar los avances que se lograron a través de Einstein, podríamos llegar a un punto aún mayor. Yo no soy científico, pero yo sé que una persona que haya desarrollado una teoría científica, hay científicos cristianos que en este tiempo están trabajando y ellos no dejan de reconocer a Dios, y ellos son los que ahora están haciendo avances que quizá para este tiempo todavía no se ven esos avances en la ciencia, pero es porque ellos están desarrollando una lógica espiritual. Y siempre cuando nosotros estamos dispuestos a aprender, Dios nos sorprende. Casi que los científicos en esa inquietud empiezan a buscar una cosa y otra cosa, y a veces por accidente han llegado a esos avances científicos. Pero es porque Dios se encarga de revelar esos avances y en su momento. Y dice, porque los que piensan, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, mis amados, termino este tiempo, esta enseñanza preguntándote, ¿de qué te ocupas más? ¿De la carne o del espíritu? ¿De desarrollar tu intelecto o desarrollar tu vida espiritual? Desarrollar tu vida espiritual te puede llevar a romper aún barreras intelectuales de este tiempo, pero limitarte a mirar el intelecto de este tiempo te va a llevar no solamente a dudar de la existencia de Dios y de su poder transformador, sino que también te va a limitar a la lógica humana de este tiempo. Pero tú puedes ser una persona que lleve el pensamiento, la lógica humana a un nivel mayor, porque en ti se está desarrollando una lógica espiritual. Y esa lógica espiritual se desarrolla a través de estudiar, de meditar la palabra de Dios. Entonces, mis amados, es un tiempo en el que quizá algunos, no digo que todos estén quietos en casa, y que de pronto tienen tiempo para estudiar más la palabra de Dios. Así que, mis amados, les animo a que levanten ese nivel de fe y esa convicción que ustedes han tenido en Cristo Jesús para desarrollar una lógica espiritual, y que todo lo que está pasando, todo lo que estás viviendo en este tiempo, tú lo puedas discernir, tú lo puedas meditar desde la lógica espiritual. Y la lógica espiritual no solamente está en leer la palabra, sino en pedirle al Espíritu Santo que te revele cosas que tú no entiendes, y Él se va a encargar de revelarlas. Y en esa medida tú vas a poder guiar a otras personas. Porque si bien nosotros
estamos llamados a permanecer, también estamos llamados a compartir lo que Dios nos está revelando a nosotros en este tiempo con otras personas. Qué rico que ustedes pudieran escribir esos pensamientos que Dios les revela en su momento y poder inundar nuestras redes sociales y poder inundar este mundo del conocimiento de la palabra de Dios. Que podamos meditar en su palabra día y noche, que podamos estar atentos y dispuestos a lo que Dios nos quiere revelar en cada momento. Así que, mis amados, no se limiten a la lógica natural, a la lógica de este mundo, a la lógica de la carne, a la lógica del temor, que es lo que el mundo nos enseña, sino a la lógica espiritual, de fe, de convicción, de seguridad de que somos hijos de Dios a través de Cristo Jesús, y que en esa medida podamos aún levantar la vida de muchas personas, porque tú y yo somos los que vamos a tener la oportunidad de ayudar a muchas personas que en este momento están en crisis. Hay muchas familias que están en crisis en este tiempo. Y esas personas necesitan una palabra de aliento. Y nosotros somos los llamados para que en este tiempo nos levantemos y llevemos una palabra de aliento para cada familia, para cada hogar que en este momento no sabe qué hacer, que tiene incertidumbre y que había puesto su confianza en lo que el mundo le ofrece, pero ahora no tiene nada. Así que, mis amados, en esta mañana vamos a levantar ese nivel de fe y a desarrollar esa lógica espiritual para transformar nuestra generación conforme a la voluntad y el propósito de Dios. Cierre sus ojos por un momento, incline su rostro y vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas desarrollando en cada uno de nosotros esa lógica espiritual. Señor, en esta hora te pido que quites todo pensamiento, toda palabra que el mundo nos ha enseñado y que es una palabra limitada, Señor. Aunque nos hayan enseñado que la ciencia es lo último, que la palabra de Dios está obsoleta, que es una historia, que es un cuento de hadas. Señor, nosotros confiamos en ti, nosotros confiamos en tu palabra y sabemos que tú eres poderoso, Señor, para transformar nuestra generación. Sabemos que en este tiempo, Señor, tú vas a levantar las personas, vas a levantar la vida de muchos, Señor. Y que en este tiempo, Señor, vas a sacar lo que realmente hay en el corazón de muchos. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nosotros desarrollemos en este tiempo esa lógica espiritual y que podamos salir a conquistar el mundo para ti. Y que el mundo que en este momento está en una incertidumbre pueda depositar su confianza en ti, pueda depositar su confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que nos ha librado de la naturaleza pecaminosa y nos ha llevado a vivir en una vida espiritual, en una vida que tú has trazado para nosotros en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitirnos vivir en este tiempo, Señor, y ver las maravillas que tú estás haciendo en tu iglesia en este tiempo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las veces en que hemos tenido temor, en los que hemos dudado de ti, de tu poder para transformar la humanidad. Pero en esta hora creemos, Señor, y confiamos en ti. Y te pedimos que nos ayudes a desarrollar esa lógica espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, gracias por estar pendientes, gracias por escuchar esta palabra de bendición y te invito no solamente a que la escuches una vez, sino que medites en ella y que puedas llevar a un nivel mayor cada palabra y que puedas no solamente estudiarla tú, sino compartirla con otras personas.
que de pronto necesitan una palabra de aliento. Bendecimos la vida de don Raúl, de Gloria, de María, de doña Luzmila, de Lisette, de doña Luz Mary, de José Pacheco, de María Ramones, de Jorge, que por ahí lo acabo de ver que llegó. Dios les bendiga, un abrazo fraternal para todos ustedes, les amamos, les bendecimos y declaramos cielos abiertos para sus vidas y declaramos una mente nueva, renovada, transformada para sus vidas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.